Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, me voy a encargar de la parte del F400. Mi nombre es Carlos Incaya, soy ingeniero de OGTI y veo la parte del F400. Muy bien, al grano. Nuestra agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Voy a un poco conversar de qué trata el F400, quiénes lo pueden usar, cuál es el flujo que sigue, ¿no? Y qué perfiles tenemos en el sistema, para luego demostrar de alguna forma el funcionamiento, ya sea por parte de las operadoras o incluso la parte de los supervisores, que finalmente son pues los reportes. Luego, ya para finalizar, podemos entrar a todas las partes, digamos, inquietudes, dudas, ¿no? Que con gusto les voy a responder. Muy bien, el F400 pues se lanzó en producción prácticamente el 4 de abril, ya tiene un buen tiempo, ¿no? Y se centra específicamente al traslado de pacientes, ya sea COVID confirmados o sospechosos como tal. Entonces, intervienen en este caso un paciente, ¿no? Y el lugar desde hasta, ¿no? Que puede ser pues origen y un destino. Muy bien. Entonces, eh, para que un establecimiento, en este caso, tenga acceso a este formato, ¿no? SAMU Central es el que autoriza previamente, bajo unas ciertas condiciones que ellos consideran, digamos, como necesarios para que el establecimiento brinde este tipo de atenciones. Muy bien, entonces en ese caso hay un filtro previo para que el usuario, para que el establecimiento en este caso acceda a este formato, y una vez que se le accede, se le da la acreditación, entonces el siguiente paso es que SAMU Central brinda los accesos necesarios al sistema, en este caso son las credenciales, no tanto para los usuarios operadores, quienes registran la información, como para los usuarios supervisores, quienes, digamos, analizan la información, ¿no? La parte estadística, digamos, de cómo es que mi establecimiento, o incluso los establecimientos, dependiendo de quién sea, digamos, en este caso el supervisor, ¿no? Pueda ver cómo es el movimiento, ya sea de mi región, de mi establecimiento o incluso a nivel nacional, ¿no? Ese es el segundo rol, que es, digamos, de los supervisores. Muy bien, entonces, como han podido observar, SAMU es en este caso el que centraliza esta información. SAMU, ya al tener, digamos, experiencia basta en atención de emergencias, ¿no? En este caso, brinda su tecnología, su plataforma, ¿no? Para que ya sea establecimientos públicos o privados puedan acceder y hacer uso de esta plataforma que tiene SAMU, ¿no? Y de tal forma que se ha adaptado, ¿no? Que cualquier establecimiento, independientemente sea público o privado, no pueda acceder a este sistema y registrar todos estos traslados. Muy bien. Bueno, en un traslado, pues obviamente interviene un origen, un destino, ¿cierto? Hay un origen que puede ser en este caso domicilio establecimiento, ¿no? Y un destino que es otro establecimiento o incluso otro lugar. Muy bien, entonces, y a la vez se traslada un paciente. Eso prácticamente es, digamos, los que intervienen en este flujo. Un origen, un paciente, un destino. Muy bien. Datos importantes en este caso, voy a mostrarlos información, digamos, netamente demostrativos, ¿no? De tal forma que los nombres o los datos que se muestren no necesariamente son reales. Por ejemplo, una vez que el usuario ya ingresa al sistema, ¿no? Por primera vez puede observar esta pantalla. Muy bien, donde pues puede ver qué tipo de documento tiene el paciente, cuál es el número, el origen, ¿no? Cuál es la fecha y hora de atención de este traslado, ¿no? Desde dónde ha ido, en este caso es destino, hacia dónde ha ido, ¿no? Y cuál fue la fecha de finalización. ¿Quién lo ha creado? ¿A qué establecimiento pertenece? Departamento, provincia, distrito, ¿no? Incluso tiré a red, microred. De tal forma que con todos estos datos, al final, el supervisor podría obtener resultados, estadísticas en este caso, ya sea por provincia, en este caso por departamento, provincia o distrito, incluso pues por directa red o microred, ¿no? Independientemente la necesidad de cada usuario, supervisor, no pueda en este caso tener. Entonces, el sistema actualmente puede brindar estadísticas de ese tipo.
podemos incluso agrupar ya con estos datos, si quiero verlo de forma diaria, si quiero verlo semanal, mensual, etcétera, ¿no? Entonces, a primera vista, el usuario, supervisor, incluso el operador, ¿no? Llega a esta ventana y observa, digamos, todos los registros realizados en el sistema. Si es que es el supervisor, entonces va a observar todos los registros realizados dependiendo. Si el supervisor es regional, entonces lo verá la parte regional. Si el supervisor, por ejemplo, es un usuario, en este caso, no sé, de algún otro ministerio que quiera, digamos, acceder para ver la información, entonces verá toda la información a nivel nacional. Ahora, si yo fuera, por ejemplo, el operador, solamente voy a ver mis movimientos de mi establecimiento. No puede ser que un establecimiento tenga dos operadores, entonces los dos podrán observar la misma información de su establecimiento. Pero no podría observar yo los movimientos que está realizando el otro establecimiento como operador, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que yo ingreso, digamos, a cualquiera de estos registros, no puedo observar el detalle de este registro. Al principio tengo el paciente, ¿no? En este caso es un NN. El sistema permite registrar ya sea un paciente identificado como un paciente NN. Los identificados obviamente se obtienen de RENIEC con su documento de identidad y jala todos los datos, ya sea nombres, apellidos, etcétera, ¿no? Y en caso de los pacientes, este NN simplemente genera un correlativo, como en este caso es el 106.276. Muy bien. Entonces, una vez que ya haya identificado al paciente, ¿no? El siguiente paso del operador es registrar cuál es el origen de este traslado. Muy bien, puede ser, como les había comentado en la lámina anterior, el origen puede ser el domicilio, puede ser un establecimiento e incluso otro lugar. Muy bien, cuando es un establecimiento, el sistema obviamente te permite seleccionar cuál es ese establecimiento de origen. Muy bien, y en este caso, el destino también es otro establecimiento y de la misma forma, el sistema te exige ingresar cuál es ese establecimiento destino. Muy bien, según esto yo puedo observar, por ejemplo, que el origen fue el Lima Sur, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muy bien, y el destino fue Lima Sur, Vía Panamericana. Entonces, ya tenemos un paciente, un origen, un destino. Lo que nos falta saber es cuál es la hora de ese traslado. Muy bien, en este caso se ha iniciado a las 2 de la tarde prácticamente el día 22 de junio, pero puedo asumir que en este caso aún no ha culminado la atención, por lo tanto no tenemos esa información registrada. Muy bien, lo que están haciendo otros establecimientos es registrar su información una vez que ya haya culminado la misma. En este caso ya tenemos todos los datos, origen, destino, fecha y hora de inicio y a la vez fecha y hora de finalización. Ahora, la parte final, la parte más baja, que es esto referida a los establecimientos, ¿no? En este caso, a la asociación de dónde se ubica este usuario externo, en este caso es el usuario externo, ¿no? Este usuario, por ejemplo, pues está asociado a este establecimiento, a Lima, SAMU, Lima SAMU, ¿no? Corresponde a Departamento Lima, Provincia de Lima, y está en Distrito Jesús María. Muy bien, está asociado a un Direza Lima, red, microred. Entonces, esta parte baja, ¿no? No es necesario, o en todo caso el usuario operador ya no lo registra manualmente, sino que cuando se le asigna al establecimiento un usuario, entonces en ese usuario ya también se le indica a qué establecimiento corresponde este usuario. De tal forma que cada vez que ingrese este usuario al sistema, ¿no? Siempre ya va a tener de forma automática toda esta parte baja. Basado en el establecimiento al cual está asociado el usuario, podemos obtener pues a qué departamento, provincia, distrito pertenece y a la vez diré esa red, microred pertenece. Muy bien, entonces lo que finalmente el usuario operador registra en el sistema es identifica al paciente y también identifica cuál fue el origen, cuál fue el destino, y hora de inicio, hora final, nada más. Con eso prácticamente su registro ha culminado. Entonces, el sistema prácticamente no es complejo, es bastante rápido, no necesitas muchas cosas para, digamos, hacer esta parte del F400. Muy bien, entonces, prácticamente eso es lo único que tiene que hacer el usuario operador. Muy bien, luego ya
una vez que tenga ya N registros, obviamente ya el usuario va a tener en su historial de todos sus registros de sus atenciones anteriores, y si es necesario, podría, no sé, recurrir cuando sea necesario. Ahora, otro detalle importante, no necesariamente, y ha pasado ya bastante esto, no necesariamente estos registros lo hacen el mismo día. Por ejemplo, hay usuarios o hay, en este caso, hay establecimientos que se han integrado a este sistema mucho después de que esto haya iniciado, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Loreto, que inició, digamos, en el sistema mucho después. Sin embargo, actualizó todas sus operaciones incluso a partir de abril. Muy bien, entonces hay establecimientos que han ido realizando este tipo de actualizaciones en el sistema, de tal forma que ellos tienen prácticamente todo su historial de todas sus atenciones desde que iniciaron con este tipo de traslados. Muy bien. Ahora, ya para digamos, las estadísticas, ¿no? El sistema en este caso tiene estas opciones, digamos, para realizar reportes. Por ejemplo, yo estoy viendo en este caso un consolidado, ¿no? Eh, de todos los establecimientos, ¿no? Y con sus respectivos totales, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver en esta captura de este momento, ¿no? Que Bagua, por ejemplo, tenía en ese momento 13 traslados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Ambo tenía 5 y así, ¿no? Lima, Samu, 1026. Muy bien, eso es una captura de un momento ya pasado. Ahora les voy a mostrar, después de todo esto, cuáles, digamos, son nuestras estadísticas reales. Muy bien, entonces puedo ver, por ejemplo, mis reportes de departamento, provincia, distrito, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, basado en los datos que hemos registrado, ya puedo obtener este tipo de resultados. Por departamento, provincia, distrito, incluso establecimiento, ¿no? Y por otro lado, iré a esa red, microred. Y estos son, digamos, los predeterminados, ¿no? Si quisiéramos, tal vez, de alguno muy particular, una necesidad muy propia del establecimiento o de la persona, en este caso, que quiere evaluar, tranquilamente lo podemos obtener. Solamente sería identificar qué variables quisiera, digamos, mostrar o analizar y según ese criterio, más o menos similar a una tabla dinámica, podríamos, digamos, mostrarlo finalmente. Muy bien. Ahora, para finalizar, hay un manual, hay un instructivo de cómo, digamos, registrar el F400 en el YouTube. Este es el canal y si, con gusto después en el chat, digamos, lo vamos a compartir, tal forma que si aún así tuviera dudas, ¿no? Ellos puedan acceder a este manual y hacer, digamos, trabajar con digamos, con la ayuda de este vídeo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo es que se opera, digamos, el sistema como tal. Para esto, por favor, voy a compartir mi otra pantalla. Un momento, por favor. A ver, quiero ver aquí. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? Solamente para confirmar. Sí, ingeniera Erle, sí se logra visualizar su pantalla. Muy bien. Por ejemplo, como es obvio, tenemos ambientes de capacitación y también ambientes de producción. Muy bien, en este caso el F400 también tiene lo mismo. En este caso voy a mostrarles un ambiente de capacitación, ¿no? Aquí tengo la libertad de hacer todas las pruebas, ¿no? Sin que estos datos realmente pues sean, digamos, reales, ¿no? Muy bien, por ejemplo, les comentaba, cuando el usuario ingresa por primera vez, va a tener un formulario de este tipo. Cuando al establecimiento SAMU Central le acredita, al mismo tiempo debería asignarle los usuarios de los operadores y a la vez usuarios de los supervisores, ¿no? Los primeros van a registrar la información y los segundos lo que van a es analizar los datos de estos registros. Muy bien, entonces voy a ingresar como un usuario que va a ser en este caso operador, ¿no? Y tengo que marcar, bueno, entonces solamente para precisar, ¿no? Al ser este sistema una plataforma de SAMU como tal,
¿no? Los usuarios externos deben siempre marcar este check de aquí, que es usuario externo, y aceptar toda esta política de confidencialidad, ¿no? Y finalmente aceptar esto y login. Una vez que hagan todo esto, solamente para aclarar, esto es importante. El email que dice aquí para los externos es su DNI. Muy bien, el usuario de un establecimiento siempre va a ser su número de DNI. Y la clave, obviamente, va a ser parte del correo que les va a enviar Samu, ¿no? Con, digamos, usuario y clave, y con eso ya pueden ingresar. Solamente esa aclaración. Muy bien, en este caso voy a ingresar con externo y voy a aceptar y login. Soy un usuario externo, en este caso es el perfil del operador. Muy bien, después voy a mostrarlos el usuario externo, pero como administrador. Yo como operador, por ejemplo, he registrado hasta el momento 50 atenciones. Muy bien. Y si yo quisiera, como les había comentado, puedo hacer clic en cualquiera y ver el detalle de ese registro, de esa atención, de ese traslado. Muy bien. Ahora, para crear uno nuevo, simplemente hago clic aquí en crear, ¿no? Y como les habíamos comentado anteriormente, puedo asignar un paciente nuevo. En este caso voy a crearme uno nuevo. Y por defecto está marcado siempre RENIEC, con la intención de que nos obtenga los datos de ese RENIEC. Voy a probar un DNI aleatorio cualquiera, ¿no? Y si con gusto es mi nombre. Vamos a ver aquí, no sé si ya estoy registrado. Muy bien, no estoy registrado aún. Entonces, al no estar registrado, el sistema me permite crear al paciente y ahora indicar cuál es el origen y cuál es el destino. Muy bien. Por ejemplo, domicilio va a ser el origen. En ese caso no me permite, no me solicita nada más. Si fuera establecimiento, sí tendría que yo ingresar a cuál fue el establecimiento de origen. Muy bien, aquí tengo toda la lista de establecimientos. Muy bien. Entonces, lo más fácil es que lo podamos ubicar por el código de establecimiento. Solamente aleatoriamente voy a poner el 5054. Muy bien. Amazonas, este es mi origen y destino. Otro establecimiento, ¿no? Que puede ser solamente, por ejemplo, igual 72 a 76, por decir, ¿no? Obviamente estos tienen que tener concordancia, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, ahorita, no sé, probablemente esté seleccionando unos establecimientos que no tienen ninguna relación directa, ¿no? Puede ser, no sé, muy distantes tal vez, etcétera. Pero bueno, solamente con fines demostrativos. Entonces ya tengo el origen, tengo el destino y también debo saber cuál fue la hora de inicio y cuál fuera la hora de finalización. Por ejemplo, si la hora de inicio es en este momento a las 10:30, ¿no? Vamos a asumir que la finalización fue, por decir, a las 11:30, ¿no? Que toda esta atención tomó una hora, ¿no? Y como les había comentado al principio, toda la parte baja, que es esta de aquí, obtiene, digamos, la información que tiene asociado este usuario externo. Este usuario externo, por ejemplo, es del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Muy bien, entonces, este establecimiento es de Junín, Huancayo, y Direza, Red Microred, los que se muestra ahí. Muy bien, entonces, va a formar parte de las estadísticas de Junín correspondientes a este establecimiento. Muy bien, voy a guardar este dato aquí, ¿no? Y ya tengo ya un registro, un traslado más de un paciente COVID sospechoso o COVID confirmado. Y de esta forma, el historial de mi usuario, que corresponde a un establecimiento, ¿no? Va a ir creciendo pues, durante el tiempo, ¿no? Y de la misma forma, en este caso, voy a crear un usuario, un paciente NN, me voy nuevamente acá a crear y editar, y al no saber quién es el paciente, simplemente no se conoce. Al poner no se conoce, bastaría ya con esto tener, digamos, identificada de una forma NN al paciente. Sin embargo, también puede ser que me dijeron o les dicen o le dan el dato que se llama Juan, ¿no? Entonces, cuando es un no se conoce, tenemos la posibilidad de registrar manualmente algunos datos, ¿no? Que probablemente es probable que podamos tener. Muy bien, entonces simplemente registramos guardar y
el sistema nos asigna un correlativo 159 que se llama Juan, nada más. Luego, una vez que logremos identificar este paciente, ya, digamos, no sé, no, puede ser, digamos, terminando tal vez la atención, entonces el sistema también permite actualizar este registro con los datos reales nuevamente. Muy bien, entonces, en caso eso suceda, el sistema tranquilamente les puede, digamos, ya no ser ID 159, NN 159, sino ya con su respectivo documento de identidad. Igual, de la misma forma, domicilio, ¿no? Establecimiento y una fecha de origen, destino, origen y destino. Y con eso prácticamente también tenemos otro registro. Muy bien, entonces esta es la forma de cómo es que un usuario operador hace registros en el F400. Ahora, el siguiente es cómo es que un usuario supervisor, ¿no? Aquí yo tengo ya datos de producción. Ya pueda ya analizar información real. Esto sí es información real que se está registrando en el F400. Hasta este momento tenemos esta cantidad de registros de 4.490, ¿no? Y el contenido de toda esta información sí es real. Muy bien, entonces la parte que me importa en este caso mostrar es las estadísticas. Muy bien, les comentaba en las láminas que aquí tengo algunas ya predeterminadas, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber cómo es que es el comportamiento por departamento, provincia y distrito, y es esto lo que tenemos. Por ejemplo, en Amazonas tengo Chachapoyas, Chachapoyas 2, Utcubamba. Esta es la información de cómo lo están registrando, ¿no? Es probable que algunas tengamos que analizar y ver si realmente es la correcta, ¿ya? Y, por ejemplo, en Ayacucho, Huantalamar, en Huancavelica, igual tenemos Angaraes, Churcampa, Huancavelica, etcétera, ¿no? Entonces son información, en este caso, totalizada, pero a este total podría tranquilamente también verlo por, a ver, vamos a ver, por ejemplo, quisiera por días, vamos a ver, por semana, por mes mejor, vamos a ver por meses. Este es el comportamiento por meses. Muy bien. Por ejemplo, junio, enero, marzo, abril. Acá hay un seguramente error en el registro. Vamos a ver si acá lo están, bueno, seguramente al regularizar lo han hecho mal y esto debería ser 2020, ¿no? Lo están haciendo como junio 2019. Bueno, entonces tenemos ya datos sumarizados por mes, ¿no? Que pueden ser analizados, ¿no? De la misma forma podemos tenerlo por día, si quisiéramos, o incluso por trimestres y anuales. Entonces, esto es lo que finalmente obtiene como reporte el sistema. Esto es uno de ellos. Ahora, por ejemplo, quisiera verlo también por establecimiento, de la misma forma. Tengo en Chachapoya, por ejemplo, estos dos establecimientos, ¿no? A ver, veamos otro. Acá, por ejemplo, en Lima, Ate, Jesús María, San Martín de Porres. Bueno, es una lástima que no estén registrados todos, pero solamente tenemos de Ate, Jesús María y San Martín de Porres. Y, por ejemplo, Ucayali tenemos, pues, Callería, Manantay, y etcétera, ¿no? Entonces, esta es la información que finalmente podemos obtener del F400. Y este resultado también lo podemos tranquilamente descargar Excel y analizarlo, o no sé, hacer algún reporte, algún informe, etcétera, no, si es que fuera necesario. Eso es lo que corresponde al F400. Con eso he terminado. Si tuvieran dudas, con gusto los voy a aclarar. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por su exposición. Tenemos sí algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan si también en el caso de la ficha F400, esta puede ser llenada por los establecimientos de salud privados o por otras IAFAs, como por ejemplo E-Salud u otros tipos de aseguradora. Así es. Justamente en esta parte eso es lo que quiero plasmar. Ya en este caso ya no nos importa si es un público o un privado, es para nosotros una atención. Entonces, cualquier atención, en este caso de traslado de pacientes, debe ser registrado en este sistema. Pero, como les había comentado también, que para hacer uso del sistema, primero Central SAMU es la que debe
de alguna forma autorizar, acreditar para que este establecimiento que traslada pacientes pueda estar registrado en este sistema. Esa es la única condición. Entonces, para su respuesta es, efectivamente, cualquier establecimiento, independientemente de cuál sea, digamos, la situación, debería registrar esa información en este sistema. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Nos preguntan también con quién se debería establecer el contacto o mediante qué correo electrónico o si es mediante también la mesa de ayuda que se debe establecer el contacto para la generación de estos usuarios del F400. Muy bien, hasta donde yo tengo conocimiento es directamente con el personal de SAMU. El responsable de esta parte, digamos, de acreditación es el doctor Víctor Melgarejo, ya que en el chat lo puedo compartir en todo caso los datos de su contacto, ¿no? Y con él primeramente deberían coordinar con Víctor Melgarejo de SAMU, ¿no? Y que a partir de ahí prácticamente inicia el flujo, digamos, de acreditación, ¿no? Ellos aceptan, ni bien acepten, automáticamente deberían asignarles sus credenciales, ya sea para operadores y supervisores. Perfecto, ingeniero, Ese muchas es el gracias. punto de partida. Perfecto, ingeniero. Entonces, a través del chat vamos a consignar el correo electrónico del doctor Melgarejo para que se pueda establecer el contacto. Nos preguntan también, ingeniero, de si en caso se observara algún error en el llenado de la ficha, si también deberían establecer el contacto con la mesa de ayuda o con los representantes de la Oficina de Tecnología y Estadística de las DIRIS y de las DIRESAS. Bueno, como en el resto de los casos, debería ser por mesa de ayuda. No, aunque es poco probable que sucedan errores, pero sin embargo, mesa de ayuda es la que debería atender en primera instancia, ¿no? Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Finalmente, también nos preguntan en qué horario pueden realizar estas consultas a la mesa de ayuda. Esa es una buena pregunta. Me parece que sinceramente, esa es una respuesta que tal vez nos puede ayudar mis compañeros que están en sala, ¿no? Sí, Erles, Sí, sí, disculpen, la mesa de ayuda está disponible a las 24 horas para que puedan atenderles. gracias, Juan. Ese es el detalle. Perfecto, ingenieros, muchísimas gracias. Bueno, entonces nuestros participantes, ya también el ingeniero Juan Carlos a través de nuestro canal de YouTube ha compartido los datos de contacto de la mesa de ayuda.